Leamos juntos la Sagrada Escritura número 53. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Confesemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Por favor, hermanos, tomen asiento y oremos juntos la oración de arrepentimiento de nuestra vida durante la semana pasada. Aleluya, Dios vivo, te damos las gracias. Te damos las gracias por permitirnos venir ante tu presencia, para servir ese servicio con todo nuestro corazón. Sí, hemos cometido algunos pecados, algunos errores contra tu palabra viviendo durante la semana pasada. En este momento, por favor, perdónanos y limpianos nuestro corazón. Y bendice este servicio para que podamos servir este servicio con todo nuestro corazón. Ayúdanos a servir este servicio en espíritu y en verdad. Por favor, danos fuerza para que siempre estemos gozosos y estamos agradecidos a ti. Te damos gracias. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos el himno cristiano número 168 y después la alabanza. El pastor Ujin Chan orará por este servicio. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Aleluya, amado Padre Dios. Muchas gracias por su gran amor y gracias por nosotros. En el día santo, el día del Señor, nosotros estamos aquí para adorar a Dios Padre en ese segundo servicio dominical matutino. Muchas gracias, ya que nos ama tanto y planificó el cultivo de la humanidad y creó los cielos, la tierra y naturaleza hermosamente. Muchas gracias al Creador, nuestro Dios Padre. También nos ama tanto y derramó toda la sangre y agua y murió en la cruz para nosotros. Muchas gracias por su amor del Señor. Este amor de Padre y amor del Señor, entendiendo y asemejándose a este amor, nuestro pastor principal vino a esta tierra. Muchas gracias, Padre Dios. En el 35º aniversario nosotros pudimos ver la hermosura y bella ceremonia y fiesta al lado de playa de arena de oro y de plata con los profetas del cielo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos se arrebatan. Y así nosotros arrebatamos la mejor morada de los cielos gracias al pastor principal y muchas gracias. Por 35 años nosotros hemos visto y poder diseñar y protegido a través del pastor principal y nosotros creemos el mundo espiritual invisible, pero todavía y muchas almas, y lamentablemente algunas almas aman las cosas mundanas. Por eso, pastor principal está llenando la justicia de nosotros y eso espero que todos los miembros puedan sentir este amor de pastor principal. Nunca nos abandonará y nunca nos abandonará y guiará hacia la nueva y sintiendo este amor, nosotros queremos cambiar más rápidamente por bendición a nosotros. En este amor de pastor principal, nosotros empezamos la reunión especial de oración de Daniel y por esta con directora Bongni con fuego del Espíritu Santo. También abunda la gracia y sobre los miembros y participantes de esta reunión con poder de pastor principal. Si no podía participar hasta ahora, entonces bendice y cambie a sus corazones para que puedan participar con nosotros y para que puedan sentir el amor del Padre y del Señor de pastor. Hoy el logro de pastor principal y pastora Sucheli predicará el sermón titulado Las tinieblas ocultas y proveerame aceite espiritual en este mensaje. Cuando ella predica, prueba está con ella con fuego del Espíritu Santo para que nosotros podamos cambiar y hallar la oscuridad y tinieblas ocultas que están en nuestro corazón para sacarlas. Y también está con Pastor de Hijo, que dirige ese servicio con la sabiduría que está en lo alto. También es la alabanza de coro de María Orquestra. Y recuerda a todos los trabajos voluntarios por ese servicio y recompensa física y espiritualmente en esta tierra, también en el cielo. Están con todos los cristianos que están participando de este servicio por señal satelital, por internet, también por canal SN, con misma gracia. Gracias por todo. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Doy todas las gracias al Padre Celestial por oír mis oraciones. El pasaje bíblico de hoy es 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Voy a leer por ustedes. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Escuchemos la alabanza de coro de Manuel Lauquesanisi. Después de la alabanza, Pastora Sudin Lee predicará el sermón titulado Tiniebla Oculta. Después de que los felices y fatigados,
Amén. 해외 출장팀 귀국 보고 드립니다. 대만 타이베이 기독 도서전 출장. El equipo misionero de viaje, equipo de viaje misionero de Taiwán han vuelto bien después de participar en la feria de los libros cristianos. 출장을 잘 마치고 귀국하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. Muchas gracias. En el verano de 2017 nosotros pudimos experimentar y sentir la existencia de los diablos, demonios, y también entendemos por qué los demonios entraron en el cuerpo de los seres humanos. Por supuesto, antes de experimentar este evento, nosotros pudimos aprender de Pastor Principal, pero mirando con nuestros ojos, podemos entender la veracidad de enseñanza de Pastor Principal. Es decir, diablos y demonios aman mucho el adulterio y también odio y rencor y herida del corazón. Eso cuando tiene este rencor y adulterio puede ser endemoniados. Aunque no recibe la obra de diablos y demonios y recibirá el control de los diablos Satanás y cometerá el pecado. También por causa de este tiniebla del corazón puede desanimarse y mutarse y vivirá en medio de tristeza. Por lo que nosotros no debemos permitir ninguna tiniebla en nuestro corazón. Creo que los miembros aman la santificación y quieren abandonar el pecado y la maldad. Pero por causa de la herida y tinieblas ocultas que está en su corazón, que había tenido por causa de su mala experiencia de crecimiento, ustedes no pueden hallar fácilmente. Por eso ya algunos de ustedes tenían una herida mental en medio de crecimiento. Y si puede recordar otra vez, entonces la manera de tiene su complejo y herida mental. Además, ese recuerdo no es un recuerdo simple, sino reproducirá continuamente una herida y mental y dolor mental y tristeza continuamente. Pero lamentablemente algunas personas no pueden hallar estas tinieblas ocultas. Tinieblas es opuesto a la luz, por lo que nosotros debemos cambiar estas tinieblas en la luz. Por causa de sus vecinos y de sus padres y de sus hermanos sanguíneos, no importa. Ustedes no deben permitir esas tinieblas ocultas en su corazón, porque esas heridas anteriores afectarán su vida actual. En el servicio de viernes, pastora Mi Kyung-ni predicó sobre el autoconcepto del carácter, porque algunas personas tienen autoconcepto de carácter por causa de experiencia de crecimiento. Sí, tiene sentido. Nosotros, seres humanos, y recordamos el pasado. Es decir, nuestra vida pasada afecta nuestra vida actual. Es decir, ya que tenía algunas experiencias del pasado, nosotros tenemos nuestra vida actual. Eso, si tiene unas tinieblas y ocultas del pasado, entonces afectará negativamente a nuestra vida actual. Por ejemplo, algunas personas siempre tienen mala cara y entonces preguntamos, ¿por qué tiene mala cara? Entonces algunas personas sí hablan honestamente su situación, pero algunas siempre tienen mala cara. ¿Por qué? Porque tiene una herida del pasado del corazón. Es decir, usted está desanimándose y mutándose, tiene una tristeza crónica. Entonces, todo esto es por causa de las ocultas del pasado. Es decir, por causa de la herida y cicatriz del pasado, usted tiene estas tinieblas ocultas. Creo que ustedes no piensan que sería pecado, por lo que no quieren abandonar diligentemente. Pero esas tinieblas son unas tinieblas ocultas, por lo que afectan negativamente a la vida actual. Además, si demonios quieren usar esta tiniebla que está en el corazón de la gente para entrar dentro de su cuerpo, eso y nosotros aprendemos muchas veces y también hemos visto en el verano de este año. A propósito, esas tinieblas afectan y impiden el cambio espiritual de ustedes, por lo que ustedes deben hallar y sacar y eliminar por completo esas tinieblas.
Yo dije tinieblas ocultas porque nosotros entendemos hallar fácilmente el pecado y maldad porque parece muy claro. Pero sobre la herida del pasado, herida del corazón, creo que ustedes no quieren abandonar inmediatamente porque no piensan que sería el pecado. Eso quieren esconder. No quieren hablar con nadie sobre su complejo, sobre su herida del pasado del corazón. Eso yo dije, sería tinieblas ocultas. Pero la Biblia de hoy no dice solamente estas tinieblas ocultas, sino también la maldad. Eso cuando el Señor viene y se revelará toda esta maldad y tinieblas que está en nuestro corazón y recibirá la condenación. Eso solamente yo hoy quiero decir sobre las tinieblas ocultas, es decir, sobre la herida del mental que tenemos desde el crecimiento y desde hoy y espero que puedan cambiar a la luz. Ahora oyendo este mensaje y espero que puedan tratar de hallar las tinieblas ocultas. Para esto, ¿qué tipo de confesión debemos hacer? Por ejemplo, ustedes tienen su propio carácter, autoconcepto y forma de maldad. Entonces, alguien dará un consejo a ustedes sobre su autoconcepto y carácter. Entonces, algunas personas dicen, por causa de mis padres yo he tenido este tipo de carácter, tímido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, antes yo era tan pobre, por lo que todavía tengo mucha cortesía y eso yo no quiero compartir con nadie, aunque yo tengo mucho dinero, porque mis padres tan pobres. Es decir, tal personas no quieren reconocer su maldad, sino quieren excusar con pretexto, es decir, por causa de la pobreza de anterior. Y él ha sido un tacaño, etcétera, etcétera. Menos mal, porque por lo menos estas personas pueden entender y analizar la raíz de su pecado y de maldad. Pero después de hallar esta raíz de pecado, deben sacar con oración y arrepentimiento. Pero lamentablemente, mucha gente no quiere sacar inmediatamente, sino quiere excusar continuamente. No por mi maldad, sino por causa de mis padres. Por causa de la pobreza anterior, yo no puedo compartir mis cosas fácilmente con los pobres. Con este pretexto, ¿cómo se puede iluminar con la luz espiritual su vida? Es decir, ustedes no deben excusar con el pasado, con el ambiente de crecimiento del pasado. Por causa de mis padres, por causa de mi pobreza, etcétera, etcétera, yo tengo este tipo de maldad. Con ese pretexto no quieren andar por la luz. Eso, ahora ustedes deben hallar. Y eso sin pretexto, sin excusa, deben andar, deben venir a la luz. Y deben resolver todo el problema de la herida mental. Si tenemos estas tinieblas ocultas, entonces será afectado en la vida cristiana. Alguna hermana no cometió pecado en su cuerpo y eso sin cesar oraba y trabajaba fielmente en la iglesia. Pero a veces, sin darse cuenta, cayó en tinieblas y no podía tener gozo espiritual. Hay otra hermana, ella también corría ardientemente, pero comparando con otra hermana se desanimó. Perdió el plenitud de espíritu y eso causó una preocupación de otras hermanas. Por causa de la experiencia negativa de su crecimiento, ahora tiene un pensamiento negativo. Por ejemplo, entre ustedes algunos se mutan fácilmente, es decir, a veces están gozosos, pero están tristes a veces, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque de ese crecimiento, por causa de las heridas de su corazón, se cae en tinieblas y pensamientos negativos tan fácilmente. Es decir, sus heridas se convirtieron en la tristeza en su corazón. Eso cuando está con otros hermanos están felices, pero cuando está solas, cayó en el humor triste. Ellos mismos no pueden sentir, pero sus vecinos pueden sentir su mala cara, su tristeza. Eso ustedes deben hallar ese tipo de oscuras,
tinieblas oscuras. A través de ese mensaje espero que ustedes puedan hallar las tinieblas ocultas que están en su corazón y iluminen con amor y la luz. Entonces puedan gozarse de la paz y gozo y el cambio más rápido. Ahora yo explicaré en dos categorías sobre las tinieblas ocultas que están en nuestro corazón. También yo explicaré sobre la manera de sanar. Hoy solamente yo explicaré en primer categoría, entre dos categorías. Primero, las tinieblas que tenemos por causa de la herida y dolor mental por causa de nuestros padres, hermanos y ambientes. Es decir, es una herida y dolor mental por causa de la vida pasada. En el primer servicio dominical había muchos estudiantes. Los estudiantes están recibiendo esta herida ahora mismo por causa de sus padres, sus ambientes. Eso yo prediqué, cómo ellos pueden vencer esta herida actual. Ustedes también, aunque nosotros somos adultos, si tenemos una herida pasada, sino también ahora también algunos sienten una herida mental, también están atesorando el pecado continuamente. Es decir, ahora están aceptando las tinieblas en su corazón continuamente. Aprovecho la mano de los adultos. Ahora nosotros remontamos otra vez el pasado para chequear nuestra herida anterior y de pasado. Por eso algunos de ustedes están recibiendo esta herida mental actualmente, pero no importa. Y el tema de hoy es no debemos tener más tinieblas por causa de herida mental en nuestro ambiente. Entonces ustedes pueden venir a la luz más rápidamente. En nuestro crecimiento, sería mejor si hubiéramos seguido buenos padres y mucho dinero, entonces sería mejor. Pero lamentablemente, algunos de ustedes no tenían buen ambiente, no recibieron suficiente amor. Eso ahora tenía herida y rencor en su corazón. No creyentes, por causa de esta herida, y tendrá un odio y rencor contra sus padres. Porque el curar esta herida es súper difícil, pero nosotros somos hijos de Dios. Eso debemos ser diferentes de no creyentes. Primero, supongo que sus padres eran muy pobres. Yo explicaré algunos ejemplos, pero esos ejemplos serán representantes. Porque en ese santuario hay muchos tipos de miembros y esa su situación será muy diferente, porque ustedes tienen diferentes padres y diferentes ambientes. Pastora Mi-kyung-lee dijo que aunque nosotros 13 hermanas tenemos los mismos padres, pero nosotros tenemos diferentes caracteres. Ustedes tienen otros padres, por lo que ustedes sus heridas serán diferentes. Eso, aunque usted no está en esta categoría de ejemplo, o usted no puede sentir una empatía en estos ejemplos, pero hermanos, aunque no esté en esta categoría de ejemplo, aunque usted tenga otro tipo de heridas, y espero que usted pueda sentir la causa de su herida gracias a la inspiración del Espíritu Santo y entiendan la manera de curación. Algunas personas tienen unas tinieblas ocultas por causa de sus padres. Por ejemplo, algunos niños crecen en la casa en que siempre luchan sus padres. Por ejemplo, algunos padres son borrachos y siempre golpean a sus madres, a sus niños. Entonces, en ese caso, estos hijos no pueden amar a su padre. Además, tendrán un odio o rencor contra su padre. Además de esto, en el caso malo, algunas madres abandonan a sus hijos para evitar la violencia de su esposo. En este caso, si creciera en esta casa, entonces, ¿qué tipo de odio y rencor tendrá contra sus padres y madres?
Eso tal hijos quieren salir de la casa y eso quieren tener su propio novio o novia más rápidamente, más pronto. Pero hermanos, aunque esa misma situación, algunos quieren vivir más correctamente. Por ejemplo, esos días los que tienen buenos padres pueden tener más éxito, pero antes mucha gente tenía éxito aunque tenían malos padres, tenían padres malos. Es decir, aunque tenía misma mala situación, pero algunos se cayeron en pecado y en tinieblas, pero algunos hacían determinación más fuerte para tener éxito. Pero tal persona también no puede resolver el odio que está en su corazón. Es decir, después de tener éxito, quieren vengarse de su padre violento. Es decir, aunque podía tener éxito, no podía perdonar a su padre violento, a su madre que abandonaba a él. Era súper difícil para tener este éxito físico y espiritual. A propósito, los niños que crecían en este ambiente tan malo siempre tienen vida tan pobre, tan mala, pero muy poca gente podía vencer esta situación y tenía éxito. A pesar de esto, ellos tampoco pueden perdonar a sus padres malos, porque es súper difícil, porque no creen en Dios. Es decir, la herida se convertirá en odio y lucha. Eso llamará infelicidad en su corazón. Es decir, aunque tenía éxito físicamente, siempre vivía en dolor de odio. Esos días surcoreanos fueron impactados mucho porque muchos padres sanguíneos maltrataron a sus propios hijos en su familia. Entonces, en telediario nosotros podemos oír esa noticia porque algunas madres, algunos padres golpearon a sus hijos y no daron buenos platos y alimentos y murieron por causa de hambriento. A veces algunos vecinos salvaron a esos niños. Algunos padres golpearon demasiado hasta que haya muerto. Y nosotros podemos ver estos telediarios. Entonces esos niños, aunque no murieron, tendrán gran tristeza y herida del corazón. Entonces, después de salvarse de sus padres violentos, entonces ellos deben vivir en un centro de gobierno. En el centro de gobierno, ellos pueden recibir buenos platos, pero para vencer este trauma, ellos deben recibir un tratamiento médico mental. Eso para curar a ellos, para leer su situación de corazón y les hace pintar en el papel. Entonces, tal niño siempre pinta y los diablos y monstruos o siempre usar el color negro o así ellos expresan el dolor del corazón con la pintura. Con esto, los maestros pueden medir el proceso de curación. Así, los niños sufrieron mucho, mentalmente y físicamente. Es súper difícil de curar. Eso los hijos maltratados. Entonces, después de crecer y casarse, maltratará a sus hijos otra vez. No todos, pero hay más posibilidad. Eso es decir, la herida que tenía cuando era niño y afectará hasta la vida de adulto. También restará en su corazón. ¿Quién puede entender esta herida de otros? Pero realmente era súper difícil. ¿Quién puede resolver esta herida? El mundo es imposible. Es por causa de esto, algunos adolescentes tienen malos amigos y serán alborotados. Será alborotador y en la vida de adulto también no será bien. Ese ambiente de crecimiento y los padres es muy importante. Entonces,
Cuando teníamos este problema, ¿cómo podemos andar en la luz? Hay otro ejemplo. Y cuando los padres son pobres, a veces algunos padres dicen a sus hijos, sería mejor si tú no hubieras nacido. Entonces, como por causa de esta palabra, los niños tendrán una herida mental en su corazón. Por eso algunos padres piden perdón a sus hijos porque no podían suministrar suficientemente. Pero algunos se quejan contra sus hijos. Eso los hijos piensan que era nada y no debía nacer en ese mundo. Y eso no podía tener su propia estimación. Ya que eran niños, y eso porque ya que no podía recibir amor, después de ser adulto, tendrá una falta del amor en su corazón. Eso será afectado muy negativamente en su vida. Además, en el pasado, había muchos hermanos en una casa, porque nacieron a muchos hijos y hijas. Entonces, normalmente, el primogénito podía estudiar en la escuela, porque los padres soportaban suficientemente para que sus primogénitos puedan entrar en la universidad. Porque este primogénito será la columna de la familia y sostendrá los padres cuando ellos están viejos. Entonces otros hermanos no pueden ir a la escuela. A propósito, aunque no da discriminación a sus primeros hijos, y los hermanos sentirán una discriminación entre los hermanos. Por ejemplo, en Corea del Sur, las hijas no pueden atender la escuela. Solamente los hombres pueden ir a la escuela. Aunque podía estudiar bien, no tenía oportunidad. Por causa de esto, algunas mujeres tenían la herida. Además, y por causa de esto, puede tener más celos, odio contra a sus hermanos. Estas cosas también pueden ser una tinieblas en su corazón. Y eso siempre odia y celo. O tiene una manía persecutoria. Además, algunos hijos que no podían recibir amor y serán más cabezota y quiere hacer como quiera. Eso después de ser adulto, cuando tenía un problema económico, siempre odia y se queja de sus padres porque sus padres no ayudaban, no soportaban su estudio, por lo que tiene un problema económico y así siempre se queja de su pasado, de sus hermanos, de sus padres. Además, algunos estudiantes fueron marginados en la escuela. Cuando yo era estudiante no tenía este humor, pero esos días hay gran problema de marginación entre los estudiantes. Si se ha marginado una vez, entonces los estudiantes tendrán gran herida del corazón y no pueden tener la vida correcta. Eso algunos se suicidaron. Además, algunos niños estudiantes fueron golpeados por sus amigos malos. Esta experiencia será un trauma de la vida. Nosotros usamos una palabra trauma, porque trauma significa una fobia mental por causa de la experiencia mala del pasado. Es decir, no puede ser liberado del pasado. En nuestro país también había un accidente de metro. Entonces, algunos sobrevivieron de ese accidente. Entonces, ellos no pueden liberarse del temor de ese accidente. Porque el temor era muy horrible. Por ejemplo, si había un incendio en el metro, entonces muchas personas murieron. Eso, aunque sobrevivieron de este accidente, y sentiría un remordimiento porque no podía salvar a otros. Y además, en la noche recordará
el accidente. Y eso tendrá una pesadilla. O cada vez que veía un fuego, no puede respirar. Eso debía atender un hospital psiquiátrico. Y así, nosotros podemos oír varias traumas de la vida. Y así, y mucha gente sufre, no por la enfermedad corporal, sino este trauma mental. En el caso peor, algunas mujeres fueron violadas sexualmente y entonces será más difícil de curar y olvidar. Será gran tristeza y complejo en su vida. Yo dije algunos ejemplos, pero esas cosas nosotros mismos no podemos hacer nada porque por causa de otros, por causa del ambiente, teníamos esta herida. Entonces, debemos desanimarnos, debemos abandonar nuestra vida, nuestro ánimo. No tiene sentido. Algunos han sido más violentos y siempre viven en una habitación, en un mente solamente. Eso, diablos, Satanás y demonios usan y controlan su mente. Y eso no puede tener vida normal. Y eso será más violento y insultará, injuriará a otros. Eso tendrá más difícil. Además, en esta sociedad moderna, nosotros podemos ver este ejemplo, porque algunos han sido adictos a los juegos de computadoras y eso no quiere salir de su habitación, solamente quiere estar delante de computadores. No solo adolescentes, sino también los adultos también tenían este problema. Normalmente, tal personas tenían una experiencia de violación de sus padres. Sus padres luchaban demasiado. Eso no quiere estar en la sala de estar, sino quiere estar en su propia habitación. Y eso, oyendo la música y jugando con computadores, ellos pueden sentir una estabilidad. Pero realmente esa estabilidad será momentánea. ¿Por qué? Y diablos Satanás afectará su mente y eso odiará más y tendrá más rencor contra sus padres. No solo contra padres, sino también contra su propia vida. Y eso quiere abandonar su vida. Hay muchos casos en esa sociedad moderna. Aunque tenía otra situación y ustedes tienen otro tipo de herida, pero no puedo explicar todo caso, porque excepto estos ejemplos, usted mismo tiene su propia experiencia y experiencia triste. Pero todo esto puede ser cambiado, es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos curar estas tinieblas ocultas que están en nuestro corazón? Nosotros podemos ser liberados por el amor del Padre y amor del Señor. Señor murió en la cruz por nosotros. También nuestro Dios Padre dejó su propio Hijo para mí. Cuando creemos y confiamos en ese amor, nosotros podemos desechar esas tinieblas. Aunque recibió una herida, no recibió amor de sus padres, de sus hermanos. Pero ahora usted puede recibir el amor del Padre, Dios creador del cielo, y eso ustedes son bendecidos. Además, aunque su padre es sanguíneo, y nosotros somos familia, una familia en nuestra iglesia, y nuestro pastor principal se sacrificó por mí mismo, eso usted debe agradecer a Dios. Aunque tenía una enfermedad incurable en el mundo, pero cuando recibimos la oración del pastor principal, recibimos la sanidad divina y pudimos tener la paz, y eso somos tan bendecidos. Hermanos, aunque tenía buen padres, aunque tiene mucho dinero, pero cuando tiene enfermedad incurable, ¿quién puede resolver su problema? Pero nuestro pastor principal puede resolver esto. Es decir, cuando vivimos según su palabra, cuando nos arrepentimos y recibimos la oración, entonces podemos ser liberados de la enfermedad incurable. Además, Dios Padre nos dará la salud y prosperar en nuestra vida. Y eso no importa. Sus padres malos, sus dineros, su ambiente malo, no importa.
no debe recordar esto, sino usted debe recordar la gracia y amor que ha recibido en nuestra iglesia. Con esta gracia usted puede echar fuera las tinieblas de su corazón. Pero algunos miembros siempre quieren recordar su pasado. Yo no he recibido mi amor, nadie me ama, y así piensa negativamente. Entonces, no es el pensamiento de la fe, no es amor a Dios. Eso en su corazón no puede ser liberado de tinieblas. Es la instigación del diablo Satanás. Es continuamente sembrarán el pensamiento negativo. Y demonios también. Y a veces demonios se hablan y susurran al oído de sus hombres. Tú es mía. Tú no puedes hacerlo. Tú vas a ir al infierno. Satanás también instigará este tipo de pensamiento negativo. Entonces, ¿qué debe hacer en esa situación? No. Soy salvado. Yo fui salvado por la sangre del Señor Cristo. Dios Padre me ama mucho, por lo que me hizo ser miembro de Mamén. Además, Pastor Luna me ama tanto, soy oveja de pastor. Y así usted puede confesar. Supongo que un miembro de su grupo y recibe una fuerza y afecto. Fuerza de demonios, entonces, ¿cómo pueden enseñar y aconsejar a ellos? Creo que a ellos ustedes dirán y deben confiar en el poder del pastor principal. A ustedes también, aunque ustedes no son endemoniados, y toda la gente tendrá una instigación de Satanás, porque por causa de las tinieblas que están en su corazón, puede tener un pensamiento negativo y carnal. Todo esto es el control de Satanás. Satanás quiere usar su pensamiento negativo y tinieblas que están en su corazón. Eso cada vez que no pueden tener éxito, quieren desanimarse. Usted deben echar fuera, vencer esta instigación del diablo Satanás. No, yo voy a orar ardientemente, entonces yo también puedo hacer. Yo puedo también ser hombre de espíritu, porque el pastor principal me dijo así. Para esto Dios Padre nos dio la alabanza también. Porque una letra también dice, yo pensaba que yo no podría hacer así, pero Pastor Principal me ayudó y yo puedo hacer gracias al Pastor y al Señor, al Padre. Diablos Satanás que siempre quieren hacerles darse por vencido, pero cada vez ustedes deben echar fuera esa instigación de diablo Satanás con las palabras de Dios. Eso no importa, tengan ustedes la herida, ustedes pueden echar fuera con amor del Padre, del Señor y del Pastor. En septiembre de 2017 yo visité Israel para hacer una reunión con Pañal Poderoso. Aquel momento y después, en octubre, el pastor Oren Rebari visitó nuestra iglesia para celebrar juntos el aniversario y me dio un testimonio de una hermana que participó en la reunión mía en septiembre. En aquel momento esta hermana tenía una enfermedad incurable en su corazón, en su cuerpo, pero participando en mi reunión recibió la salida divina por mi oración compañero poderoso. Pero además de esto, ella agradeció mucho. De veras, ella fue violada sexualmente cuando era niña. Por causa de esta tristeza y herida, siempre tenía la herida y tristeza en toda su vida. Pero después de participar en la reunión con el Padre Poderoso, ella pudo recuperar la paz y pudo liberarse del dolor mental. Ahora tienen la paz. Estoy oyendo ese testimonio y estoy tan agradecida porque el amor del Padre, el poder del pastor, podía curar a la enfermedad corporal, sino también a la herida mental. Hermanos, ¿qué médico puede curar a la herida del pasado por causa de violencia sexual? Esta hermana pudo ser liberada por el poder de Dios. Estoy tan feliz. Estoy tan contenta porque como una sierva del Señor yo puedo ayudar a aquella hermana. Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Como esta palabra, nuestro Señor nos dio el amor y paz. ¿Quién puede dar este amor y paz? Con este amor y paz podemos curar toda la enfermedad mental y corporal y nos dará la esperanza y amor para el futuro. Ya recibimos el amor y somos hijos de Dios Padre y eso no debemos permitir ninguna tinieblas y heridas en nuestro corazón, aunque no podía decir a nadie. Por causa de su herida, usted debe ser liberado por el amor del Señor. Confiando en esto, usted debe pedir a Dios Padre. Verás, cuando conocemos al Señor, cuando tenemos primero amor, entonces no teníamos nada que ver con la herida pasada. Ya recibimos la curación cuando conocíamos al Señor. Por ejemplo, cuando teníamos primero amor al Señor, aunque antes odiábamos a nuestros vecinos, pero nosotros podíamos perdonar y amar a nuestros enemigos, porque estábamos llenos de amor del Señor. Es decir, con amor del Señor ustedes fueron curados una vez su herida pasada. Pero el problema es que asistiendo a la iglesia, ustedes podían hallar otro tipo de tinieblas y también fue cautivado otra vez esas tinieblas. Entonces, ¿cómo puede curar? Primera manera de curar es entender y sentir y confiar en el amor del Padre, el amor del Señor. Entonces, puede curar todo tipo de herida mental del pasado, pero todavía tiene una herida. Entonces, usted debe hacer su propio. Hay una cuota de ustedes mismos, es decir, además del amor del Padre Dios, ustedes mismos también deben llenar del amor y bondad en su corazón para sacar por completo la oscuridad, tinieblas ocultas. Por ejemplo, aunque tenía los padres tan violentos, aunque tenía los hermanos tan malos, aunque fueron maltratados de sus maestros, de sus amigos, pero cuando perdona, puede echar fuera las tinieblas de su corazón, aunque no podía perdonar a sus enemigos. Pero si realmente puede sentir y entender el amor del Padre Dios, pueden perdonar a todos, porque nosotros recibimos el perdón del pecado anterior. Además, cuando perdonamos a otros, podemos sacar las tinieblas. Hermanos, cuando perdonamos, el odio que estaba en nuestro corazón se convertirá en el amor. ¿A qué momento desaparecerá la herida que estaba en nuestro corazón? Eso usted no necesita hallar, no necesita analizar sus tinieblas ocultas, sino si llena su corazón del amor y de verdad y cultiva en espíritu su corazón, entonces no necesita buscar sus tinieblas ocultas. Pero en medio de cambio espiritual, ustedes pueden tener este tipo de proceso. Porque a veces, sin darse cuenta, se cae otra vez en tinieblas y desanimación. Entonces, ustedes deben recordar este mensaje. Eso llenando la bondad y justicia, ustedes deben hallar las tinieblas ocultas. Entonces, cambiará más rápidamente. Ya todos sabemos, debemos abandonar el odio y amar a los vecinos. Es necesario para entrar en el espíritu, pero esto también es necesario para tener la paz en nuestra vida. El director Bognim también dijo, yo tengo que perdonar y yo tengo que ceder. ¿Hasta cuándo? Hasta final. Porque ceder y perdonar no es para la felicidad de otros, sino para mí mismo. Es decir, y parece que si perdonamos y cedemos a nuestros enemigos y enemigos prosperarán y yo no, pero realmente Dios Padre nos bendecirá y nosotros tendremos la paz cuando cedemos, perdonamos. Nosotros podemos tener la bendición y felicidad verdadera. A medida que perdonamos, nosotros podemos sacar la herida de nuestro corazón. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 14 dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra uno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor. Hermanos, perdón y amor es la luz.
Si viene la luz, entonces desaparecerán las tinieblas. Pero si añade tinieblas sobre tinieblas, entonces tinieblas será más fuerte. Eso para desechar las tinieblas deben aceptar la luz. ¿Qué es la luz? Perdón y amor es la luz. Por lo que no importa qué tipo de tinieblas fuerte que está en su corazón, pero si usted perdona y ama, entonces desaparecerán sus tinieblas. Y así Dios Padre nos enseñó el perdón y amor. Pero si no perdona a otros, entonces usted también no puede recibir perdón de parte de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. También el Padre nuestro que hacemos cada día siempre dice: perdónanos nuestros deudos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y así, meditando así siempre. Pero si no perdonamos a nuestros enemigos, entonces, ¿qué sucedería? No podremos recibir perdón de parte de Dios. Dios dice: yo también quiero perdonar a ti, pero tú no perdonas a tu enemigo, por lo que yo no puedo perdonar a ti. Usted no debe oír este tipo de respuesta de Dios Padre. Eso, usted debe perdonar a sus enemigos, porque esta es lo que Dios Padre quiere. Ustedes son salvos, los hijos de Dios Padre, ya recibieron amor de Padre y de Señor y de Pastor. A pesar de esto, si no ama, si no perdona, si no entienda a sus vecinos, entonces no puede desechar las tinieblas de su corazón. Cuando tenemos un corazón ardiente, gracias al amor del Señor, entonces nosotros podíamos perdonar, nosotros podíamos entender a todos, porque acá teníamos primer amor. Pero en aquel momento no podíamos sacar por completo la maldad que está en nuestro corazón y está haciendo la iglesia. Perdimos. Cuando perdimos el primer amor, cuando cesamos de orar, y la gracia, y perdíamos la primera gracia, primer amor, y eso luego hemos vuelto a odiar y no perdonar a otros. Entonces tinieblas crecerían otra vez. En otras palabras, si no perdona, entonces las heridas y dolor anterior no pueden desaparecer. Cristo quiere sanar a ustedes, pero si no perdona, entonces Cristo no puede perdonar y sanar a ustedes. Y eso todavía odia a alguien, todavía recuerda de la herida del pasado. Por sí mismo, entonces, usted no puede gozarse del gozo actual, sino sufrirán por causa del pasado. Con esta vida no puede ser liberado de la vida dolorosa. Eso usted no debe recordar del pasado, sino debe perdonar, entender y amar. Con amor y bondad, usted puede elegir el buen camino. Entonces no tendrá más dolor, herida, tristeza. No tendrá más trauma del pasado. Hasta ahora yo expliqué sobre las tinieblas que tenemos por causa del ambiente del pasado. También yo expliqué sobre la clave de resolver ese problema. No importa qué tipo de drama y herida, usted puede curar por el amor de Dios y del Señor del Pastor. También si usted perdona y ama, entonces puede desechar por completo esas tinieblas. Pero quiero pensar una cosa más. El dolor y herida del pasado está en nuestra memoria, porque el impacto, impresión tan fuerte, y será sembrado en nuestro corazón. Pero en mayor herida está en nuestra memoria. Y eso reproduciendo otra vez esta memoria, nosotros sentimos mismo dolor, misma tristeza. Pero nuestro recuerdo no es exacto, 100%. El recuerdo es una reproducción de la memoria que ponemos en nuestra disposición de la memoria, en cerebro. Pastor Bonita nos explicó en el estudio de
alma y espíritu y cuerpo. Porque el ser humano tiene un cerebro. Dentro de ese cerebro hay una disposición de memoria. En esta disposición nosotros llenamos la experiencia y conocimiento en nuestro crecimiento. Es decir, su herida, su dolor mental, su impresión mala también será grabado en esa disposición de memoria. Entonces, desde esta disposición de memoria se reproducirá en forma de pensamiento. Entonces, cuando grabamos como una memoria, nadie puede grabar objetivamente. Solamente graba subjetivamente. Eso grabará como una herida. Estoy explicando sobre el pasado, sobre la vida de niños. Entonces, ¿a qué momento usted podía grabar en su mente objetivamente? Era imposible. Además, cuando alguien habla, habrá más malentendido porque nadie puede leer el corazón de otros. Eso usted ahora tiene una herida por causa de la palabra de otros en el pasado. Ustedes sintieron una herida por causa de su interpretación subjetiva. Quiero decir un ejemplo. Cuando usted era niño y tuvo su hermano, un bebé. Entonces, su madre solamente cuidará más a su hermano menor. Es decir, antes del nacimiento de su hermano menor, podía recibir todo el amor de su madre. Porque casi 24 horas usted podía recibir el amor de su madre. Pero después del nacimiento de su hermano menor, entonces su madre no puede cuidar 100% a usted, sino deben cuidar a este bebé. Es natural, ¿no es así? Pero en este caso, muchos niños se desaniman pensando que su madre ama a su hermano menor más que a él. Hermanos, los hombres de espíritu pueden amar igualmente a toda la gente. Nuestro pastor principal puede hacer así, es decir, igualmente ama a todos. Es el amor de espíritu. Pero amor carnal no es así. Eso, normalmente las madres carnales deben dividir su cuota de amor para sus varios hijos. Eso, y algunos hijos sienten una discriminación en amor de su madre. Porque este ejemplo es muy famoso, porque muchos primogénitos, muchos primeros hijos sienten una discriminación y desanimación, porque muchas personas dicen que después del nacimiento de mi hermano menor, mi hermano menor robó el amor de mi mamá. Eso, muchos niños y niñas piensan que mi mamá no me ama más. Muchos niños dicen así. Eso cuando veía a su hermano menor, y secretamente pellizcan y golpean a esos bebés. Porque los niños también tienen celos y envidia. Eso cuando pensaba que su madre no amaba. Entonces, por causa de celos y envidia, y golpean a sus hermanos bebés. Si realmente tiene el corazón bueno, entonces se entenderá la situación de su mamá. Y eso, quieren ayudar a su mamá. También pensarán que cuando yo era bebé y mi madre también me cuidaba así. Pero normalmente los niños no pueden pensar así. Eso siempre piensa que mamá no me ama más, sino ama a mi hermano menor. Es decir, grabo subjetivamente, entonces causará gran problema. ¿No es así? Por ejemplo, después del crecimiento, normalmente los niños pueden entender la situación. Es decir, los bebés necesitan un cuidado de su madre. Pero lamentablemente, algunos no pueden entender, aunque crece después. Y eso siempre siente una discriminación entre los hermanos. Y eso tiene una herida en su corazón. Pero este es gran malentendido. Es decir, grabó erróneamente en su memoria. Es decir, no es una historia objetiva, sino un malentendido. Eso tenía la falta de amor.
como ese ejemplo. Toda la herida y memoria no son hechos 100%. Eso usted debe reconocer su error de su memoria. Supongo que en una casa hay muchos hermanos. Entonces, naturalmente, los padres invertirán su dinero para algunos hijos, pero algunos hijos no. Entonces, estos hijos tendrán un rencor porque no pudo recibir una ayuda de sus padres. No podía entender por qué sus padres tenían una discriminación entre los hermanos. Porque no le hizo enviar a la universidad. Pero de veras, sus padres querían usar su dinero para los hijos que estudiaban bien. Es decir, y cuando eran niños, este hombre no quería estudiar. Y eso, y en aquel momento sus padres no tenían suficiente dinero. Y eso, pero el primer hijo estudiaba muy bien y tenía interés y quería estudiar más. Naturalmente, los padres invertirán su dinero para que sus primeros hijos puedan entrar en la universidad. Pero el segundo hijo quieren jugar, quieren hacer un deportivo. Entonces, sus padres no invertirán su dinero. Es decir, ellos mismos eligieron su futuro. Pero malentienden que sus padres no amaban a él. Y eso no podía estudiar. Eso tiene problema económico. Y así se queja contra sus padres. Entonces, esta memoria, esta herida, no es correcto. Es erróneo. Y así, en nuestra memoria, aunque tenemos una herida y recuerdo, y no puede ser correcto 100%. Además, cuando grabamos alguna memoria, y si hubiera tenido buen corazón en nuestro corazón, entonces habríamos grabado como una herida. Por ejemplo, a veces yo di testimonio porque antes de fundar nuestra iglesia, el libro de la vida de Pastor Francisco usted puede leer. Antes de fundar nuestra iglesia y nuestra casa era tan pobre. Es decir, nuestra familia era muy pobre. En aquel momento mi padre, Pastor Francisco, hacía una tienda del libro, librería pequeña. Y en aquel momento nosotros no teníamos nuestra propia casa y había una pequeña habitación dentro de esta tienda. No había baño. No había baño y debíamos usar baño común. Y eso no había cocina, solamente había una habitación. No había calefacción tampoco. Eso y en aquel momento teníamos una estufa para calentar. Es decir, el ambiente era muy malo. Pero en mi recuerdo, la vida de aquella habitación era tan feliz. No era dolorosa. Realmente éramos pobres, pero nosotros estábamos tan felices porque con mi miembro de familia yo estaba tan feliz. Además, y adorando a Dios Padre en el servicio familiar, el Pastor Puntual nos enseñó la palabra de Dios y la Biblia. También, directora Bongnimni, mi mamá pintaba bien y cuando pintaba sobre Jesús y cruz, entonces nosotros juntos derramábamos las lágrimas. Entonces, después de terminar el primer servicio del domingo y hasta esperar el servicio de la tarde, en mi habitación nosotros con mis hermanas cantábamos, alabamos con danza para adorar a Dios Padre. También yo podía sentir el amor de mi padre, Pastor Prespa. Es decir, de hecho, nosotros éramos pobres, pero aquel momento, la vida pobre, no fue grabado como un momento difícil, sino un momento feliz. Eso gracias a esto, y ahora yo puedo tener más felicidad. Entonces, cada vez que yo recordaba el pasado, yo no sentí ninguna tristeza, sino yo puedo agradecer a Dios Padre. Además, gracias a la pobreza, yo puedo ser una mujer tan humilde y eso, aunque yo tengo mucho dinero, yo no quiero usar para mí mismo, sino para los pobres.
Desde la fundación de la iglesia, aunque nuestro pastor principal tenía mucho dinero, yo no puedo asistir a la academia porque nosotros no podíamos usar nuestro dinero sino para los pobres. Además, yo no podía tomar muchas leches. Eso, mi estatura no podía ser alta. En la escuela, y los niños pueden tomar leche, pero para esto debíamos pagar el dinero. Y eso yo no podía pagar. Eso yo siempre tenía una envidia mirando a mis amigas. Pero esa envidia no ha sido la herida. Porque estoy contenta y agradecida. Porque por lo menos yo podía estudiar. Pero lo que quiero decir ahora es que mi ambiente era muy mala, era muy pobre. Pero estoy tan agradecida y feliz gracias a mi papá y mamá. También, cada vez que yo sentía amor de Padre Dios y eso no me importaba la pobreza. Aunque yo no podía tomar la leche, no me importaba. Yo siempre estaba feliz. Ustedes también. Su herida, su recuerdo malo, si realmente ustedes se hubieran tenido buen corazón, entonces no habría grabado así. Ahora no podemos volver al pasado, pero podemos cambiar nuestra herida y mal recuerdo en buen recuerdo. Por ejemplo, eran pobres, no podían estudiar bien, sus padres no soportaban a ustedes, pero después de crecer ahora podemos entender la situación de nuestros padres, porque antes Corea del Sur era un país muy pobre y eso, la primera meta es sobrevivir, no estudiar. Por lo menos gracias a sus padres ustedes podían crecer bien, porque muchos niños murieron de hambre. Si piensara así, entonces pueden agradecer a sus padres. Su herida se convertirá en agradecimiento. Eso ustedes deben recordar así. Todavía tiene una herida y tristeza y sufren todavía y no puede hacer nada. Entonces ustedes deben cambiar su mal recuerdo en buen recuerdo. Hay una otra cosa. Algunos deben olvidarse del recuerdo malo. Es necesario. Por ejemplo, nosotros debemos hallar el pecado anterior para arrepentirnos. Pero entre los recuerdos, y cada vez que recuerda de algo, entonces se siente triste y no necesita recordar más. Porque quiere recordar y grabar continuamente el recuerdo malo del pasado. Porque quiere reproducir el recuerdo malo. Porque algunas hermanas hacen así. Y algunas hermanas tienen un conflicto con su suegra. Pero ahora ya su suegra murió. Ahora esta hermana ha sido vieja, tiene su propia nuera. Pero todavía se queja contra su suegra muerta. Entonces debe arrepentirse. ¿Por qué quiere recordarse? Es una murmuración y queja. No es necesario. Nosotros somos tan ocupados, estamos tan ocupados para crecer espiritualmente. Pero ¿por qué quieren recordar de la tristeza anterior? Si habla de esa tristeza, entonces su familia también sufrirá. ¿Por qué quieren tomar esa oscuridad continuamente? Deben de echar fuera estas tinieblas. Además, algunos dicen, aunque yo no quiero recordar, pero me acuerda continuamente. Entonces, pero deben pensar, ¿cuántos pueden sentir el amor del Padre y el amor del pastor y recuerdan? Si se acuerdan del recuerdo malo y herida de pasado, entonces, sin pensar eso, deben tratar de pensar las cosas buenas, amor del Padre, amor del Señor y amor del pastor, también la palabra de Dios. Es decir, ustedes deben concentrarse en buenas cosas. Si no, se acordarán continuamente de mal memoria. Para no pensar malas cosas, ustedes deben tratar de pensar buenas cosas. Entonces pueden cambiar su manera de pensamiento, su costumbre de pensamiento. Y algún día se desaparecerá su memoria mala. ¿Usted puede recordar toda su vida de pasado? Creo que no.
Algunos pueden recordar solamente malas cosas. Algunos se olvidan demasiado fácilmente la gracia anterior. Algunos dicen, antes alguien me dañaba y alguien me estresaba mucho y eso, ahora yo tengo una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero realmente este hombre también tenía buenos recuerdos en su vida. Por ejemplo, fue elogiado antes por su jefe y eso tenía un éxito, etcétera, etcétera. Es decir, mucha gente amaba a él. Pero se olvidó de esta gracia. Solamente recuerda mala experiencia y herida anterior. Es decir, en nuestra vida, ciertamente tenemos buena memoria y también mala memoria. Pero si recuerda algo continuamente, entonces añadirá otro pensamiento negativo. Ustedes no deben hacer así. Ustedes deben estar contentos con la gracia actual del Padre Dios y poder del pastor. Si recordamos esto, entonces gastaremos todo el tiempo de nuestra vida. Una hermana me dijo que su hermana Cristo, en Cristo tenía una enfermedad incurable, pero recibió la sanación divina gracias al pastor principal. Y cuando ella oraba con esa hermana, puede orar más ardientemente. Porque ella está llena de Espíritu Santo. Eso, y comparando con ella, su situación es muy ligero, por lo que y puede orar más ardientemente. Es decir, el posición del corazón será muy diferente. Y así, nosotros si recordamos nuestra felicidad y de pasado, entonces hay mucho. Estoy recordando el testimonio feliz y ustedes pueden agradecer a Dios Padre. Ustedes pueden cambiar la dificultad en felicidad. Algún día desaparecerá por completo en memoria. Si se encuentra en palabra y oración y fidelidad, entonces no perderá su gracia y pueden tener la vida pacífica y feliz. Por ejemplo, una hermana vivía en una casa a solas, pero había un ladrón. Es un ejemplo. Entonces será gran recuerdo malo. Eso luego será una trama. Sentirá gran temor por causa de ese ladrón en la noche. A propósito, y Dios Padre protegió a ella y eso ese ladrón salió sin hacer nada. Aunque no fue violado sexualmente, esta hermana tendrá una trauma y a veces no pueden apagar la luz durmiendo. Entonces, ¿qué deben hacer esa hermana? Cada vez que tenga un miedo, deben recordar, imaginar la felicidad del reino de los cielos. Deben recordar la gracia del pastor. Pero lamentablemente, siempre mantiene ese temor y se preocupa. Entonces, ¿cómo se puede mantener su vida normal? Deben imaginar la felicidad del reino de los cielos. También pueden cantar la alabanza de Amén y pueden ver los diseños del reino de los cielos y pueden recordar la gracia del Padre principal. Entonces, desaparecerá muy rápidamente el temor y trauma. Y así, ustedes deben cambiar su pensamiento y tinieblas. Ustedes pueden cambiar todo. Eso primero, usted debe recordar, su recuerdo no es correcto 100%. Aunque usted recordaba 100%, usted debe cambiar en buen sentimiento. Es imposible, deben olvidarse del recuerdo malo. ¿Cómo pueden olvidar del recuerdo malo? Ustedes deben concentrarse en buena memoria. Entonces desaparecerá el recuerdo malo y tendrá la paz y amor y felicidad. Eso hoy yo expliqué sobre las heridas y de pasado por causa de nuestros padres y hermanos y ambientes. En el sermón siguiente yo explicaré la segunda categoría. Hermanos, nuestro Dios Padre es la luz. Nosotros aceptamos a este Padre y vivimos según su palabra, entonces no habrá ninguna tinieblas en nuestra vida. Pero todavía tiene una herida de pasado y tinieblas y tristeza. Entonces, usted todavía vive en tinieblas. ¿Por qué viven en esas tinieblas? Porque todavía
no podía perdonar a sus enemigos, no podían olvidarse del pasado. Es decir, todavía tienen murmuración y queja. Eso, tinieblas están en su corazón y dañan continuamente a su mente. Es recordando esto, ustedes deben cambiar su vida. Dios es luz. Usted llena su corazón la luz y bondad de Dios Padre. Entonces ustedes pueden ser hijos de la luz de Dios Padre. Eso no habrá más tinieblas en nuestro corazón, porque nuestra vida será llena de la luz y amor y bondad de Dios Padre. Espero que todos puedan recibir esta bendición. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. Padre Dios, muchas gracias. Hoy yo expliqué sobre las tinieblas y heridas de nuestra vida, pero no importa. Nosotros podemos curar todo por el amor de Dios Padre y por el amor del Señor de Pastor. También cuando llenamos nuestra vida y bondad y amor, podemos curar todo esto. Pero todavía tiene herida en nuestra vida y nos arrepintiéndose, nosotros queremos cambiar como los hijos de Dios Padre. Por favor, bendice a nosotros. Ahora el amor del Padre será llenado en el corazón de los miembros y tendrá la felicidad y paz. Esto nosotros podemos hacer todo en Dios Padre. Por favor, bendice a nosotros. Gracias por todo. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a recibir la oración de sanidad de nuestro pastor principal por video. Por favor, pongan sus manos en su parte enferma. Si usted no está enfermo, por favor, coloque sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo. Por favor, reciban la oración con fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad de aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor,
y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.